Afrontar el análisis del remake de una obra tan grande como Final Fantasy VII nunca es una tarea fácil. No en vano, estamos hablando de uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos. Un auténtico clásico que marcó toda una generación y dio a conocer en nuestro país el mundo de los JRPG. Yo también tenía muchas ganas, la verdad es que es un juego que ya esperando muchos años. Tantos como al igual los últimos 10 años del E3, que siempre estaba el pájaro rondando de Final Fantasy, sale, no sale, remake, no remake. Por lo menos yo creo que los últimos 10 años es casi seguro de que han habido rumores, especulaciones de que iba a salir y al fin ha salido. Sí, por fin, después de, yo diría que más de 10 años, diría desde que se empezó a hablar de Play 3, ya rondaba por ahí la idea de un Final Fantasy VII Remake, o al menos mucha parte de la comunidad lo pedía. Así que finalmente nos han traído lo que pedíamos. Yo no sé tú, pero yo cuando por lo menos las primeras horas de juego no era consciente de que estaba jugando al remake de Final Fantasy VII. O sea, era consciente porque el juego te transporta directamente a esos momentos juveniles, creo, los que jugabas. Bueno, si te pillo joven, pero te transporta directamente a finales de los 90 cuando salió por primera vez. Y a mí, quiero decir, me resultaba muy difícil creerme que en realidad estaba jugando a Final Fantasy. Sí, a ver, yo recuerdo la demo principalmente y bueno, sí, evidentemente lo que ayuda mucho a sentirte en Final Fantasy es su banda sonora, que es espectacular. Y, y yo creo que eso ayudó bastante, a pesar de los cambios evidentes, porque claro, ya es un juego completamente reimaginado y pues mira, aun con todo, a mí consiguió llevarme esa sensación nostálgica. Y creo que eso es algo difícil de hacer. Ya que tocas el apartado sonoro, el trabajo de Ue Uematsu remasterizado en este juego es igual de impactante que su obra de los 90. Quiero decir, vas a escuchar las mismas melodías. De hecho, me sorprendía a mí mismo a veces yendo a trabajar con ciertas canciones en la cabeza que no se me conseguían quitar, se te pegan como un chicle. Y lo cierto es que es un trabajo sonoro espectacular. A veces sí es verdad que me saturaba un poco, seguramente era un que otro sector cuando sonaba una gramola por aquí, otra para allá, se mezclaba la música de fondo cambia y es dinámica porque cambias de sector. A veces me saturaba un poquito, lo justo. Sí, a ver, si das. Esa sensación se daba sobre todo cuando dabas muchas vueltas. Pero sí, si te acercabas a la gramola y salías de la zona de la gramola y volvías, entrabas en una pantalla, entrabas en una tienda y ahí sí que había a veces demasiado guirigay, pero bueno, también es algo que realmente depende del jugador. Sí, bueno, un trabajo sonoro espectacular. Sinceramente, de lo mejor que he escuchado, por lo menos en los últimos años, sin ninguna duda. Sí, sí, estoy de acuerdo. También es cierto de que han hecho un rollo muy pícaro, muy vivo, de que como sabemos que las músicas son muy míticas y todos, pues, vale, en esta parte que es Midgard no vamos a estar en Cosmo Canyon, pues te han puesto la musiquita de Cosmo Canyon por aquí para que por lo menos la sensación de remake sea más completa. Sí, yo creo que ahí han jugado muy bien. De hecho, yo creo que, vuelvo a decirlo, yo creo que el apartado musical es el que consigue que en todo momento no te olvides de dónde estás. De que estás en Midgar y que estás en un remake del Final Fantasy VII. Evidentemente el apartado gráfico también lo hace, pero el apartado sonoro yo creo que siempre está ahí, es presente, constante. Y a su vez no es cansino, a pesar de esos fallitos que hemos comentado, pero bueno, que yo creo que también es una cuestión de la manera de jugar de cada uno. Hablando de sonoro y maneras de jugar, ¿japonés o inglés? Inglés. Yo lo intenté en japonés y renuncié. No, Y no. es que no, es que a mí el problema que tengo es que ese juego, como nunca lo escuché, pues a mí ahora que escucharlo en japonés me sacaría demasiado del juego. Sí, Me sí. sacaría, me resultaría muy parecido, tendría yo la sensación de que estoy jugando un anime y parece una tontería, pero no es algo que quisiera yo. Me hubiera gustado que fuera en español porque es un juego que se merece un doblaje en condiciones, pero bueno, entiendo que tampoco
tampoco le podemos pedir peras al olmo. No, no. Y el doblaje que tiene en inglés, en japonés ya decía, me sacaba mucho. Pero el doblaje que tiene en inglés es muy bueno. Sí, está muy bien hecho. Y las voces hacen que los personajes adquieran dimensiones nuevas. No solamente porque el juego tome conciencia de que puede contar mejor la historia de cada personaje que nos encontramos por el camino, sino que las voces también ayudan a profundizar en estos personajes y es una cosa que se nota muchísimo. Sí, a ver, precisamente yo lo comenté, creo que fue en el último podcast contigo, que gracias a las voces y y evidentemente al apartado gráfico, hay personajes que eran completamente secundarios y que no generaban prácticamente ninguna simpatía o ni siquiera algún cariño especial, que aquí toman una relevancia en la trama muy, muy, muy importante. Y yo creo que mucha gente cuando lo juegue estará de acuerdo en que la historia, incluso a pesar de que nunca se pone lo suficientemente dramática, toma una dimensión un poquito más seria que no conseguía dar el original. Sí, y de hecho somos conscientes de la seriedad en el que nos hemos metido. La historia sigue siendo lo mismo, por lo menos tiene la misma premisa. Somos Cloud, un mercenario que es reclutado por un grupo ecoterrorista para enfrentarse a Sinra. Para enfrentarse a Sinra. Sí, pero que Avalancha es el grupo terrorista. Avalancha, sí, exacto. El grupo terrorista Avalancha, una compañía que extrae la fuente de la vida del planeta para convertirla en energía y suministrar a la población con todo lo que necesitas para su día a día. A nivel argumental reviviremos la misma historia que todos conocemos, por lo menos en las pinceladas más gruesas. Pero sí es cierto de que el juego va a tener, obviamente, un apartado gráfico mucho mayor, nos sumerge en ciertos aspectos que a lo mejor en el clásico no éramos conscientes. Por ejemplo, cuando estábamos en los suburbios, cuando estábamos en el sector 7, el sector 5, no éramos conscientes de que en nuestra cabeza existía una plataforma gigante. Y ahora, claro, con la tecnología tú puedes mover la cabeza y enfocar y ver la inmensidad de la plataforma en la que nos encontramos. Sí, puedes admirar lo terrorífico e industrial que puede llegar a ser Midgar desde una perspectiva más realista, porque claro, evidentemente, a pesar de que Final Fantasy VII en su momento tenía unos gráficos dignos y los fondos pre-renderizados ayudaban bastante, pero obviamente no dejaba de ser un juego de su época. A ver, en la historia hay momentos en los que va a piñón y te van contando un montón de cosas increíbles mientras vamos aumentando el trasfondo de los personajes, y luego hay partes que a lo mejor se me han alargado, pero a mí personalmente se me han alargado un poquito de más. Y hay una cosa que no me ha sacado del juego para nada, que son los minijuegos. Tiene unos cuantos minijuegos, por supuesto que los tiene, esto hay que ser consciente de que los tiene, que no me han sacado y están bastante bien. Sí, a ver, incluso algunos tienen son un espejo de lo que eran en el juego original, otros se han añadido, pero yo en general, como al final los minijuegos no dejan de ser opcionales, a mí me parecieron también romper un poco lo que sería la tensión argumental que te puede dar la trama. Y te da también la sensación de estar jugando a un RPG, que al final de eso es también lo que se trata, al igual que esas misiones secundarias que en realidad no se hacen pesadas porque no son muchas tampoco. Uh-huh. Entonces, también te ayuda todo ese, pues tanto los minijuegos como las misiones secundarias, yo creo que te ayuda bastante a también a sentirte más parte de Midgar, a vivir un poco más la experiencia, porque al final es toda esta primera parte, no sabemos de cuántas, todo el mundo supone que son 3, pero no lo veo. No lo sabemos. Toda esta primera parte, al final lo que te hace es presentarte a lo grande Midgar, que es el inicio del juego, por decirlo de alguna manera. Y realmente creo que está muy, muy bien logrado. Muy bien logrado. Lo de los minijuegos, incluso yo los hice absolutamente todos, vamos, al máximo, y yo hasta que no gané todo no me fui. De hecho, lo que tú estás hablando ahora sobre Midgar
es una realidad. Es un tópico decirlo, pero Midgar es un personaje más que nos acompaña durante toda la historia. Sí, vale, es un tópico, pero es que han conseguido de que sintamos algo por la población de Midgar para que nosotros empaticemos como grupo ecoterrorista de lo que tenemos que hacer y que nuestras acciones tengan un mayor peso. Exactamente, sí, sí, sí. En Midgar ya lo era en el original, pero en este remake, la verdad es que toma el protagonismo que yo creo que le querían dar en la original. Y lo tienes ahí como una presencia constante y que constantemente es parte de la trama. O sea, es un, como dices tú, un personaje más. Sí, y se nota que le han dado un peso importante en la historia, como también ha dado un peso importante en la historia a los personajes. O sea, yo, por ejemplo, no me imaginaba que Jesse fuera a tener ese peso de fondo que No, tendría Jesse en realidad. justamente, yo también, por eso lo he comentado antes, lo de los personajes secundarios, incluso Wedge, que sí que es Sí. verdad que en el original también es un personaje que está ahí constantemente, pero Jesse en este caso o evidentemente tiene una relación especial con Cloud que no tenía en el original. Y Ujú. le dan una dimensión al personaje que, por supuesto, cuando pasan ciertos sucesos ya no es como antes, ya no es simplemente, pues es un personaje que está ahí, pasan cosas, bueno, el personaje eh, no te transmite tampoco sensaciones muy grandes. En este caso sí que te las transmite, constantemente además. Sí, sí, y eso lo han logrado muchísimo. Hasta incluso un personaje que en el primer juego para mí no fue ni chicha ni limonada, Eso es. estaba ahí como un carril, es Aeris, y en este juego Aeris tiene también un peso, pero que además es que notaste incluso el peso que tiene ella en la historia. No me refiero al peso argumental como jugador, sino el peso que tiene el peso de Aeris, Sí, el carisma que tiene el exacto, personaje. y cómo sufre realmente con lo que está pasando durante el juego. Sí, sí, a ver, yo creo que incluso, fíjate cómo es la cosa, que yo creo que han hecho también a ciertos secundarios, que yo creo que una de las grandes protagonistas de este juego queda un poco más al segundo plano, que es Tifa. Tifa, sí, sin ninguna Queda, duda. en esta parte queda como, a ver, sí, es importante, pero todo lo que pasa alrededor es como, bueno, sí, vale, yo no voy a participar demasiado, como si quisieran reservarse la importancia del personaje para para las siguientes partes. ¿No? Yo creo que también es una forma también de darle un valor propio a a la primera parte. Que yo Af- creo que eso también era un reto bastante importante, porque sacar un juego de ese tipo en tres partes, mmm, ya, a muchos ya nos venía picando. Claro, pero es que, vamos a ver, yo entiendo de que el que coja este juego de primeras se puede llevar muchas sorpresas si nunca ha jugado a Final Fantasy VII, le puede llegar muchas cosas, muchos inputs, así como que no quiere la cosa. Y seguramente encontrará algún que otro handicap. Pero yo creo que lo que hemos jugado a la versión clásica, ya venimos con cierto trabajo hecho y entonces hay ciertas cosas que ya te las ves venir. En plan de, vale, esto lo van a enlazar por aquí, esto lo van a enlazar por allá, pero al jugador de nuevas no. Y a lo mejor Tifa se le ha caído un poco en detrimento de otros personajes, ¿vale? Pero porque nosotros al igual sabemos o podemos hacer el ejercicio de la importancia que puede tener Tifa en un futuro. Claro, ese es el tema. Yo me he dado cuenta de eso, de que incluso incluso Barret mismo también tiene. Para mí, en la trama del original tenía más peso en esta primera parte. Y Y ahora, como que no tiene tanta. yo ¿Sabes? creo que Barret es junto con Cloud, es un calco 1-1 del primer juego. Sí, lo que pasa es que yo me he dado cuenta de que como no hay secundarios en el. O sea, los secundarios en el original no tienen tanto peso, Barret toma una mayor dimensión en el original, o esa es mi sensación. Y que en este, a pesar de que evidentemente Barret siempre ha funcionado como contrapartida de Cloud, sobre todo al principio, ¿vale? Siempre ha sido como un poco el que le aprieta las tuercas a Cloud, ¿no? Sí, Pues evidentemente aquí tiene ese mismo rol, pero no es el único. No es el único, o sea, ya no es el único personaje que tiene relevancia con la trama de Cloud. En este caso tú has hablado de Jesse o de Wedge, ujú, ¿vale? Pues por ejemplo, son personajes que
en esta trama tienen algo más de relevancia. Y yo creo que evidentemente hay capítulos en los que, pues, evidentemente, pues Barret no tiene el peso que tiene en otros. Además, es que al final también depende, porque estamos hablando de que la parte de Midgard del original, depende del tipo de jugador, es más bien corta. Esos personajes, evidentemente, aparecen muy poco tiempo. Sí. En este remake, estamos hablando de un juego de que a mí me llevó en total, obviamente, yo haciéndolo todo, unas 50 horas. Yo hice 40 y poco, 42 creo que fueron. Pero por eso, pero vamos, que estamos hablando de que la media es, por lo que yo he visto, es de 40 horas. Sí. 40 horas, oye, pues es un señor juego. No sería, de hecho, el primer, por ejemplo, hay otros, el primer The Witcher tiene esa duración más aproximada, haciéndolo absolutamente todo. Es como 40 horas, son 40 horas respetables, ¿eh? Por lo menos para mi tiempo libre, 40 horas ha sido un dolor. No, yo creo que vamos, que como duración, yo creo que es más que respetable incluso para el género. Totalmente. Bueno, obviando el apartado visual, que es espectacular, en serio, el apartado visual es espectacular. Cuando quiere, porque hay otros momentos en los que los fondos renderizados esos parece que le están haciendo un homenaje al juego de PlayStation 1. No, es que yo al principio lo dudaba, pero evidentemente tiene que ser un homenaje. O sea, no, porque es que es demasiado obvio. Muy fondos, o sea, el fondo prerenderizado en algunos momentos se nota demasiado. Sí, yo creo que lo han hecho adrede en plan de, mira, esto es para ti, para la nostalgia. Aquí lo tienes. Eso es, que te dé ese aire. De hecho, sí hay momentos, y de hecho ciertas escenas que te recuerdan mucho, que dices, esto es como, estoy calcando una escena. Y se nota. Y dices, sí, aquí te estás llevando al original completamente. Lo que pasa es que evidentemente yo siempre he dicho que es como, desde el principio, que es como jugar a la película Ben Children. Sí. Es como jugar, esa es la sensación que tú tienes, estás jugando con ese apartado visual. Infame película. Obviando el apartado visual y artístico, que es espectacular, sinceramente, precioso todo lo que se ve en todo momento y la cantidad de detalles, tiene una cantidad de detalles espectacular. El apartado del combate es una cosa que no me terminó de convencer al principio, pero que hacia el final del juego, sí, hacia el final del juego, sí. Totalmente. Yo, de hecho, yo lo pensé en la demo, digo, no me termina de convencer este sistema de combate. Te dicen que no es un sistema por turnos, pero es un sistema por turnos completamente. Sí. O sea, no es un sistema mixto, no. Es un sistema por turnos. Si tú no haces, o sea, si tú no gestionas bien los tiempos, te matan, básicamente. O sea, no consigues matar al enemigo, no consigues avanzar de un ritmo correcto. Lo que sí que te da este sistema de combate es un dinamismo que lo necesitaba como el comer. Yo entiendo que a día de hoy el sistema por turnos clásico, que también se basaba en pantallas de carga, ese era el problema que yo le veía principal. Sí, claro. Te rompía mucho el juego. Combates muy aleatorios, que además eran completamente aleatorios. Tú podías pasar por una zona 10 veces y tener 2 combates o 10. Y le da un dinamismo al juego que yo, sinceramente, en ningún momento de esas 50 horas lo sentí pesado. Que va, para nada, todo lo contrario. De hecho cuando se pone épico, el juego se pone épico de verdad, Sí, además sabe cuándo hacerlo. Sabe que tú estás ahí y de repente dices, bueno, la sensación que a lo mejor tú tienes al principio es estoy jugando a un ¿cómo se llaman? Hack and slash, casi. Es un hack and slash, que estoy jugando a un Devil May Cry aquí. Sí. Y no, que va, esa sensación se diluye. Yo creo que en cuanto has tenido, vamos, pasada la demo se diluye esa sensación por completo. Pero es que ya creo que llegando al último tercio del juego, cuando ya va un poco más chetado que incluso que la mitad del juego, cuando ya vas chetado de verdad hacia el final, sí, el juego, lo de los turnos es casi tan mecánico. Yo lo estaba haciendo de una manera ya tan rápido y tan mecánico que es imposible darte cuenta de que realmente estás haciendo los turnos del Final Fantasy VII original. Exacto. O sea, es que eso, por eso me parece que está muy bien jugado. O sea, han conseguido mantener
Al final, el combate original, porque evidentemente tienes una cosa buena que tiene el juego es que te permite la opción de hacerlo más fácil, ¿vale? Y si no te gusta el sistema por turnos, digamos que los personajes actúen más por sí mismos, ¿no? Pero al final tú necesitas gestionar, hacer cierta estrategia según el enemigo, necesitas, según el boss que te toque, necesitas hacer la estrategia correcta para vencerlo. Por eso al final no deja de ser un combate por turnos puro, porque si tú no haces las cosas como debes, estás desperdiciando un tiempo que necesitas. Totalmente de acuerdo. Si acaso eche en falta alguna materia más de combo, de estas que hacen combo, que creo que eran las azules, que Sí. están guapísimas. Eso era un regalito que tenía Square Enix, que lo tenía calladito, porque te da una profundidad de mecánica en los combates que no tiene precio. No, y además el tema de armas También, también, el tema de que tú puedas evolucionar las armas según lo que tú creas y según la forma de jugar que te apetezca a ti, incluso te da la oportunidad de que al final tú eliges el arma. sí, sí, sí. De hecho, las armas son iguales. Esto me recuerda un poco a Demon Souls, realmente. Aquí no subimos vitalidad, estamina, lucky, como en juegos RPG conocidos. Aquí lo que hacemos, la build de personaje la construimos en base a las armas. Y cada arma te puede dar una especialidad diferente o puedes jugar de manera diferente con el arma. De hecho, yo hasta bastante avanzado el juego mantenía la arma de Cloud, la clásica, la tradicional, la grande. Eso Porque, es. porque me venía bien simplemente. Y después más adelante fui cambiando y experimentando también para forzar un poco el juego y explorarlo del todo. Pero al final casi que me jugué casi más de la mitad del juego con la espada clásica de Cloud. Y cada arma te permite hacer una build, un poco como hace Demon Souls en realidad. Sí, sí, o sea, de hecho yo creo que ahí mezcla un poco también, a mí me recordó, no sé si era el Final Fantasy X, que tenías una especie de árbol de talentos basado en esferas. Ay, pues no me acuerdo si era el 10. No recuerdo si era el 10 o el 13. Bueno, no lo recuerdo bien, pero básicamente eh, le da una dimensión porque al final tú consigues o tú tienes la opción de gestionar mucho, de personalizar mucho el sistema el combate de cada personaje. Ya no te limitas bueno, pues me toca este arma que es la mejor que me ha dado el juego y hasta que me toque otra mejor, ¿vale? A pesar de que el juego te fomenta, que además me gustó también, te fomenta porque tú al final vas adquiriendo habilidades con las nuevas armas y te fomenta que las uses todas aunque sea un ratito. Ujú. Entonces, eso siempre también le da ese rollo de que, vale, tú tienes una nueva arma, vale, pero no me ha convencido, me vuelvo a la que tenía antes. Y ya está. Y Y, oye, y- le da dimensión al sistema de combate que no tenía el original y a la vez lo renueva. Y que si quieres experimentar y volverte loco con las armas, siempre tienes la opción que te le da el juego, que te sale muy económico, reiniciar el arma y volver a configurarla a tu gusto. Sí, sí, sí. O sea, yo en ese sentido creo que ha sido un acierto. La verdad es que tenían un reto muy, muy complicado. Pues no estamos hablando de un juego más, estamos hablando de un juego que marcó un hito y yo creo que un hito en los videojuegos, no solamente en el género. Ujú. Porque fue muy importante, sobre todo a nivel occidente, ya no solamente a nivel que Square tuvo ahí la leyenda del Final Fantasy y demás que se volvió a crear, pero en Occidente fue muy importante para que se abrieran cierto tipo de géneros, pero a la vez también fue un juego vamos, también siempre ha habido mucha comparación con Zelda por ser RPGs ambos, aunque de diferente corte. Ujú. Y yo creo que está a la altura de esos nombres de leyenda de videojuegos. No sé si me explico. Sí, sí, te queda bastante claro. Tampoco pensad que no podemos hacer mucho spoiler, porque nos encantaría hablar en este corto análisis, que ya es prácticamente el más largo de toda esta historia de vídeo. Nos encantaría hablar de muchos detalles que tiene Final Fantasy, como por ejemplo el dibujado a mano de Avalanche, o cuando Barret hace el Sí, esto. tiene un montón de Tiene un guiños. montón de... Sí, Guiños, incluso eso, como dices tú, un tarareo de Barret. Ya te está dando ahí sí, toda la nostalgia y la sí. verdad es que el juego está lleno de guiños, está lleno de guiños vamos, es una declaración de amor a la saga, obviamente, es un remake, lo pone en el propio título. Eh,
Tiene cosas que sorprenden, tienen cosas que le dan valor como juego por sí mismo, sin ser remake. Sí, las tiene. Pero a la vez mantiene la esencia muy bien. Y eso es que de verdad es algo dificilísimo. Me parece que yo no le deseo a ningún creador esa capacidad, o sea, ese reto, porque, o sí, a lo mejor es un gran reto. Pero la verdad es que lo consideraba muy difícil. Consideraba que salí yo de un juego así, teniendo como vara de medir el original, era algo muy, muy complicado. Muy, pero que muy complicado, y lo han sabido resolver, vamos a decir, de una manera muy correcta. No voy a decir Sí, que es el gran juego de la vida, porque todavía tenemos que ver los capítulos que faltan. sí, pero yo creo que aun con todo, como capítulo, o sea, casi como juego propio, puede hasta, o sea, si lo dejas aquí, evidentemente dejas cosas en el tintero, pero como juego propio tienes la sensación de cierre, cosa que también era difícil, porque todo el mundo sabe que hay más. Entonces, aun con todo, yo cuando lo terminé, la sensación que yo tuve al terminar es bien, lo he acabado, hemos terminado. ¿Habrá más o no? O sea, esa es la sensación que yo tuve. Evidentemente, todo el mundo sabe que hay más, pero Oh, mi sí, sensación fue sí. esa, mi sensación tuve una sensación de cierre al final del juego. Y eso es importante, ¿eh? Venga, vamos a mojarnos. Fecha para... Y insisto, voy a decir capítulo 2 por ponerle un nombre, porque pensad de que esto Sí, no es Final Fantasy capítulo 1 Midgard, esto es Final Fantasy 7 a secas. Así sí, que sí. por poner un nombre, que no sé cómo lo llamarán, Final Fantasy 7 Remake capítulo 2, fecha. Mm, yo creo que como pronto, misma fecha el año que viene. El año que, Pero el año que viene. como pronto. ¿Qué Digo dices? eso como prontísimo. Es que, vamos a ver, teniendo en cuenta que uno de los desarrolladores comentó que habían barajado la opción de hacer capítulos más cortos, pero obviamente saldrían antes, pues si realmente, yo creo que no harán eso, yo creo que harán 3 partes finalmente, pero es verdad que si deciden hacer más partes, es posible que tengamos la siguiente parte un poco antes de lo posible. Yo creo que si no, lo normal sería que saliera o hacia finales del 21 o a principios del 22. Yo creo que principio del 22 es una fecha razonable para que salga. Sí, sí, a lo mejor incluso ya el siguiente, evidentemente, yo creo que está planteado para PlayStation 5 de inicio. Sí, Luego ya supongo que acabará también saliendo en PC. seguramente. Seguramente algo así como El Señor de los Anillos, cada 2 años, pues ahí estaremos. Es posible que lo tengan. A ver, yo no sé si es cierto que no lo tienen decidido del todo, pero yo creo que ya lo tienen que tener decidido. La estrategia de salida tiene que tener más o menos una pauta. Seguramente. Digo yo, ¿eh? También a lo mejor, si hay un salto a nueva generación, a lo mejor puede ser que nos tarde un poco más. No lo Yo sabemos. pienso esto en PlayStation 5 y te aseguro que me explota la cabeza. No, no sé cómo lo van a mejorar. Me refiero a nivel visual, obviamente, pero es que, es que eso solamente con los efectos que tienes en el menú ya es una delicia, y hay veces que el juego casi es fotorrealista, casi. Sí, sí, el juego, a ver, tiene. Todo el mundo se ha quejado. Yo también. Evidentemente hay momentos en los que encuentras un personaje aleatorio que canta mucho porque el personaje principal está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Lo recalco. Y a lo mejor el personaje random que te encuentras por Midgard, pues no está tan bien hecho. Sin más. No digo que esté mal hecho, pero sí que puede, a lo mejor en un momento dado te puede llamar la atención. Igual que lo que hemos hablado de los fondos renderizados. Sí, exacto. Bueno, tendremos que esperar un tiempo para salir de dudas, para ver cuando volvemos al mágico mundo de Cloud y la Peñita. Pero hasta Exactamente. entonces te dejamos con este maravilloso análisis. Muchas gracias, Don Mac Effect. Gracias a ti y siempre un placer. Y nos vemos en el siguiente. Chao.